Las arterias del pie son ramas terminales de la arteria tibial anterior y la arteria tibial posterior. La arteria dorsal del pie, pedia, es la continuación directa de la arteria tibial anterior. La continuación directa. Con frecuencia es la primer fuente de irrigación del antepié cuando estás mucho tiempo parado o de pie. Esta se va a originar en la mitad del camino entre los malleolos medial, lateral, y va a discurrir anteromedialmente en profundidad respecto al retináculo inferior de los músculos extensores y entre los tendones del extensor largo del dedo gordo y el extensor corto de los dedos en el dorso del pie. Esta se va a dirigir hacia el primer espacio interóseo, donde se va a dividir en la primer arteria metatarsiana dorsal y la arteria plantar profunda. Entonces aquí se dividen. La arteria plantar profunda discurre en profundidad entre las cabezas del primer músculo interóseo dorsal. Va a entrar en la planta del pie y se va a unir a la arteria plantar lateral. Se unen y van a formar el arco plantar profundo. Vamos a tener a las arterias de la planta del pie. Primeramente vamos a tener a la arteria tibial. La arteria tibial va a discurrir, se va a dividir en profundidad al retináculo de los músculos flexores. Aquí se va a dividir y va a dar dos ramas: arteria plantar lateral, arteria plantar medial. Van a discurrir en profundidad al abductor del dedo gordo, como aquí vemos está retraído, y va a acompañar a sus nervios homónimos: nervio plantar medial, nervio plantar lateral. Aquí lo tenemos también, arteria tibial posterior, que se va a dividir ya profundamente al retináculo de los músculos flexores. Va a dar su rama de tibial medial, de arteria plantar medial y arteria plantar lateral. La arteria plantar medial va a ser la de menor tamaño y va a dar principalmente las ramas profundas, que van a ser para irrigar principalmente a los músculos del dedo gordo. Y luego vamos a tener a la rama superficial de la arteria plantar medial. Aquí está. Esta rama superficial de mayor tamaño va a irrigar a la piel de la cara medial de la planta. Va a aportar ramas digitales que van a acompañar a los ramos digitales del nervio plantar. La más lateral de estas ramas se van a astomosar con las arterias metatarsianas plantares, y en ocasiones anastomosándose van a formar un arco plantar superficial. Con la rama superficial se anastomosa con la arteria plantar lateral o con el arco plantar profundo. Con la arteria plantar lateral o con el arco plantar profundo. Ahora vamos a tener a la arteria plantar lateral. La arteria plantar lateral
es de mucho mayor tamaño que la arteria plantar medial, se origina en la misma altura que el nervio homónimo y lo acompaña, pues como lo vemos, discurre en dirección lateral y anterior. Al principio va a estar en profundidad respecto al abductor del dedo gordo y luego entre el flexor corto de los dedos y el cuadrado plantar. Entonces, primero, en profundidad respecto al abductor del dedo gordo, va a estar por aquí, profundidad al abductor del dedo gordo, y luego entre el flexor corto de los dedos y el cuadrado plantar, este y este. Y luego la arteria plantar lateral se va a arquear medialmente, a través del pie junto con el ramo profundo del nervio plantar lateral para formar el arco plantar profundo. Lo va a formar el arco plantar profundo, que se va a completar medialmente su unión con la arteria plantar profunda, que es la unión mediante su unión con la arteria plantar profunda de la rama de la arteria dorsal del pie. Cuando cruza el arco plantar profundo, da origen a 4 ramas metatarsianas plantares. Arterias metatarsianas plantares y 3 ramas perforantes. Cerca de sus falanges proximales, aquí, cerca de sus falanges proximales, las arterias metatarsianas plantares se van a dividir para formar las arterias digitales plantares, que aquí las vemos cuando se dividen cerca de sus falanges proximales. Estas van a irrigar a los dedos adyacentes. Las arterias metatarsianas más mediales se van a unir a las ramas digitales superficiales de la arteria plantar medial, y las arterias digitales plantares aportan la mayor parte de la sangre que alcanza la parte distal de los dedos, incluido su lecho ungual, que van a ser los gorditos que tenemos a través de ramas perforantes y ramas dorsales. Bueno, vamos a tener a la tarsiana lateral. La tarsiana lateral va a discurrir lateralmente en su trayecto arqueado por debajo del extensor corto de los dedos, va a irrigar a este músculo y los huesos del tarso, y las articulaciones subyacentes se van a anastomosar con otras ramas, por ejemplo, con la arteria arqueada. La primera metatarsiana dorsal, que aquí tenemos, la primera metatarsiana dorsal se divide en ramas que irrigan ambos lados del dedo gordo, ambas ramas que dividen, y en una que va a irrigar el lado medial del segundo. La arteria arqueada
discurre lateralmente a través de las bases de los metatarsianos, de los 4 metatarsianos laterales, en profundidad respecto a los tendones de los extensores para alcanzar la cara lateral del antepié, donde se van a estomosar con la arteria tarsiana lateral y así va a formar un asa arterial. La arteria arqueada va a dar origen a 4 arterias metatarsianas dorsales, segunda, tercera y cuarta. Estos vasos se van a dirigir distalmente hacia los espacios interdigitales y ahí se van a conectar con el arco plantar y con las arterias metatarsianas plantares. Las arterias metatarsianas dorsales 3, 4 y 5 se van a dirigir, se va a dirigir distalmente hacia los espacios interdigitales y ahí se van a conectar con el arco arterial plantar y con la arteria metatarsiana plantar por medio de ramas perforantes. Cada arteria metatarsiana dorsal se va a dividir en 2 arterias digitales dorsales que van a irrigar a la cara dorsal de los dedos contiguas. Estas van a terminar aquí, antes de llegar a la articulación interfalángica distal, y ahí se van a abastecer o van a ser sustituidas por ramas dorsales de las arterias digitales plantares. Drenaje venoso del pie. Bueno, en el drenaje venoso del pie vamos a tener tanto venas superficiales como venas profundas. Las venas superficiales, estas pues están subcutáneas y no van a acompañar a las arterias, pero las venas profundas sí. Estas son estructuras pares que se van a anastomosar entre sí y van a acompañar a todas las arterias internas de la fascia profunda. El drenaje venoso del pie se dirige hacia las principales venas superficiales procedentes de las venas satélites y las venas profundas y de menor calibre. Primero tenemos las venas perforantes. Estas dan origen a una derivación de sangre que actúa a un solo sentido, que va de venas superficiales hacia venas profundas, que esto es esencial para el funcionamiento de la bomba musculovenosa que se va a encontrar proximal a la articulación talocrural. Primero tenemos las venas digitales dorsales, que aquí van a estar. Las venas digitales dorsales se convierten proximalmente en las venas metatarsianas dorsales, que también van a recibir ramas de las venas digitales plantares y estas ya van a drenar en el arco venoso dorsal del pie. Proximalmente al arco venoso dorsal del pie se va a encontrar la red venosa dorsal.
La red venosa dorsal dirige la sangre o recoge la sangre al resto del dorso del pie. Tanto la red venosa dorsal como el arco venoso dorsal del pie se van a encontrar en el tejido subcutáneo y por lo tanto pues van a ser subcutáneas. Las venas superficiales procedentes de la red venosa plantar van a drenar a un lado del borde medial y van a converger en la parte medial de la red venosa dorsal y del arco dorsal del pie. Y así van a formar la vena marginal medial. Luego la vena marginal medial se va a convertir en la vena safena magna. Eso es del lado medial, mientras que del lado lateral convergen la parte lateral del arco venoso dorsal y la red venosa dorsal van a converger del lado lateral y así van a formar la vena marginal lateral del pie y así esta se va a convertir en la vena safena menor. Tanto la vena safena menor como la vena safena magna, estas emiten ramas perforantes, van a emitir ramas perforantes que derivan de la sangre continuamente hacia capas profundas para aprovechar la bomba musculovenosa y poder drenar la sangre.